Dios le bendiga. En esta oportunidad estamos con el doctor Fidencio Burgueño para conversar un poco acerca de la educación como formación para el ministerio. El día de hoy estamos compartiendo con ustedes un punto de vista virtual nuevo, novedoso, para que usted pueda recibir información, para que usted pueda recibir de la mano de aquellos que están realizando la tarea ministerial en el ámbito de la educación de primera mano. Así que usted el día de hoy escuche lo que el doctor Fidencio Burgueño, obispo administrador de la Iglesia de Dios en la región sur central, va a conversar con nosotros al respecto. Pero para ello quisiéramos iniciar pidiéndoles que puedan compartir este video con sus respectivas redes sociales, con sus amistades, con aquellos que están a su alrededor, para que así todos podamos recibir de esta información, podamos tener estas perspectivas que son de tanta utilidad para nosotros hoy en día. Vamos a estar pidiéndole al Señor que pueda guiarnos, dirigirnos y ayudarnos para que Dios sea glorificado en todo lo que hagamos a través de esta entrevista de punto de vista virtual. Señor, nos acercamos a ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios, el hacedor de cada uno de nosotros. Nos diseñaste con propósito y nos tienes el día de hoy para compartir de ese propósito con el cual tú nos hiciste, para que otros también puedan ser empoderados y empoderadas, de tal manera de que no tan solo obtengan información, sino que también tengan recursos y herramientas para el desempeño efectivo del ministerio. Te pedimos hoy que así tú lo hagas, en Cristo Jesús. Amén. Así que hoy contamos con la grata participación del obispo administrador, el doctor Fidencio Burgueño, quien también ha ejercido en otras tareas, en otros quehaceres ministeriales, tanto en la pastoral como también dirigió ministerios hispanos en las oficinas internacionales. Así que, doctor Fidencio Burgueño, qué gusto tenerle entre nosotros. Nos sentimos muy contentos de que haya aceptado nuestra invitación. Y el día de hoy vamos a hacerle algunas preguntas para que podamos entrar en ese diálogo y compartir un poco acerca de lo que es la educación como formación para el ministerio. Doctor Burgueño, ¿cómo la educación le ha formado a usted para el ministerio? Bueno, primero, muchas gracias, hermano Héctor, doctor Héctor Icaza, por la invitación para participar en este proyecto y estar aquí compartiendo con las personas que nos estén mirando. En primer lugar, debo decir que la educación es fundamental para la práctica del ministerio. Ya lo vemos desde un principio en la Biblia, en el Antiguo Testamento y más en el Nuevo Testamento, con el modelo de Jesucristo cuando escoge a sus 12 discípulos y pasa tiempo preparándolos, educándolos. Aunque la educación era aparentemente de carácter formal, la verdad es que la formación de ellos fue muy formal. Aunque no estaban en un salón de clases, ellos observaron, oyeron y aprendieron. Cuando Jesús se va, ya no está con ellos. Ellos ahora empiezan a poner en práctica lo que Jesús les había modelado, lo que les había enseñado para la práctica de su ministerio. Y todos y cada uno de ellos ejercitaron su ministerio en forma muy efectiva, excepto el que se tenía que perder, como dice la Biblia, el hombre, el hijo de perdición. Ese no practicó su ministerio, pero los demás, los 12 o los 11 que quedaron, el que se añadió después también practicó lo que aprendieron. Así que es necesario, sumamente necesario, que la gente vaya a través de un proceso de entrenamiento, un proceso de educación, un proceso de aprendizaje, porque aunque mucha gente piensa que el ministerio no es una vocación, un trabajo
formal. En realidad es uno de los trabajos más formales, uno de los trabajos que requiere de mucha preparación. Los ministros la hacemos no solamente de predicadores, sino la hacemos de muchas otras cosas. Somos sociólogos, somos psicólogos, somos administradores. Hay tantas cosas que se hacen en el trabajo ministerial, tanto en la pastoral como en esta posición en la que estoy yo como obispo administrador, que sin una preparación adecuada no podemos ser ministros o servidores efectivos. Así que definitivamente lo que yo aprendí, no solamente en la escuela bíblica, yo fui a la escuela bíblica en 1, 2, 3, en 4 diferentes escuelas, pero puedo decir que antes de que yo fuera a una escuela bíblica, yo ya tenía a una persona que había sido mi mentor sin que yo lo supiera y sin que él lo supiera y sin que se le llamara mentor y que a mí me llamaran alumno o mentoreado, como sea la palabra. Desde que yo era muy niño, un jovencito, 6, 7 años, este hermano, que es el hermano Antonino Bonilla, me tomó bajo su cuidado, bajo su brazo, y me empezó a llevar con él en el desarrollo de su ministerio. Yo lo acompañaba, siendo muy niño. Fui el único niño que asistió al primer campamento de jóvenes de la Iglesia de Dios en América Latina cuando yo era un niño. El hermano Bonilla era el director de jóvenes en ese tiempo, y a él le pareció bien llevarme, no sé por qué me llevó, pero me llevó. Y entonces, desde entonces, mi vida quedó marcada, y hasta después de mucho tiempo yo entendí que había sido parte de mi preparación, porque después yo serví como líder de jóvenes. Y esa experiencia que tuve siendo niño en un campamento, pues yo muchas de esas cosas las puse en práctica en el desarrollo de mi ministerio en los campamentos de jóvenes. Así que no hay vuelta de hoja, no hay que la preparación a uno lo pone al día para que cuando venga el momento de ejercitar el ministerio, uno se basa o se descansa en aquellos principios que aprendió desde que uno era niño, desde que yo era niño. Y hay mucho que puedo hablar sobre eso, pero solamente para decir que desde antes de que yo fuera a una escuela bíblica. Ahora, cuando voy a una escuela bíblica, pues me enseñan las cosas básicas del ministerio que me ayudaron a ser, por ejemplo, un mejor o un buen predicador, un maestro o un buen maestro, un administrador, evangelista. Todo lo que se ha hecho empezó, o no empezó, pero se solidificó en las escuelas bíblicas formales, tanto institutos bíblicos como seminarios, como universidades, a las cuales tuve la oportunidad de asistir ya más adelante, cuando era joven, y cuando yo definitivamente sentí que Dios me estaba llamando al ministerio. Y la preparación no termina, todavía sigue hasta ahora. Me llama mucho la atención que usted ha mencionado la educación desde 2 perspectivas. La primera de ellas es la educación no formal, que fue esa educación que recibió al recibir a una persona que le tomara de la mano y le llevara por el proceso poco a poco, enseñándole sin tan siquiera saberlo usted y probablemente la otra persona teniendo sí tal vez un grado de conocimiento, pero no a ciencia cierta todo lo que le estaba implementando a su vida como educación. Y a veces nosotros como ministros tendemos a descartar el concepto de la educación no formal en cuanto a una preparación intencional para el ministerio. Y me gusta, ¿sabe usted por qué? Porque el discipulado es justamente eso. El discipulado implica que uno toma a la persona y va caminando en el proceso del desarrollo ministerial junto con ella para que vaya aprendiendo. No es lo mismo decirle, la Biblia nos describe en distintos pasajes
cómo orar, a decirle a una persona, ven, oremos juntos, cuál es la necesidad. Entonces, esos son elementos que para mí son muy importantes, que a veces en nuestra educación formal perdemos por estar enmarcados en el concepto justamente de una educación muy teórica. Formal, muy teórica. Debo decir algo aquí. Yo creo que es importante que haya un balance entre la formación o la educación informal. Cuando decimos informal es que no está necesariamente estructurada de una manera tal que sigamos un patrón todos los días, pero es informal en el sentido que se da en el desarrollo de la vida, en el desarrollo del ministerio, en el desarrollo del convivir con la persona que te está enseñando, mostrando, y la persona que está aprendiendo. Porque también ser demasiado formal o recibir solamente educación formal sin tener la experiencia de la vida, hace a un ministro una persona un poquito alejada de la realidad en la que él va a estar sirviendo, especialmente cuando se trata del ministerio. Yo soy una persona que, como me formé de esa manera, toda mi educación, incluso formal, siempre fue 2 o 3 años de educación y algún año o 2 de práctica ya como director de jóvenes, como ayudante de pastor, como pastor. Después termino, voy a otra escuela, voy 3, 4 años a la escuela, regreso otra vez a seguir haciendo el trabajo u otro trabajo que me hayan asignado, y así hubo una intercalación de actividades de ministerio práctico con la educación formal, porque aunque el ministerio práctico parece que no tiene valor, hay muchas cosas que se aprenden en el desarrollo práctico de las cosas que no aprende uno en la educación formal. Por ejemplo, una de las cosas que yo, realizo mucho en el trabajo que estoy haciendo, es la cuestión de la solución de problemas o resolución de conflictos. Correcto. Muy pocas veces me enseñaron a mí en la escuela este tipo de cosas. La aprendí mirando a estas personas que hacían el ministerio y después yo mismo practicándolas y mejorando, porque hay un dicho que dice, la práctica hace al maestro. Mientras más practica uno, mejor lo aprende. Son cosas que no se aprenden, pero uno no se aprenden en la escuela, en la educación formal, pero uno lo aprende observando y practicándolo a uno. Otra cosa que aprendí también, la cuestión de las finanzas. Ahora se está enseñando un poquito más de las finanzas en la iglesia, finanzas en la vida familiar, etcétera, etcétera. Uno lo aprende observando, viendo cómo lo hacen otros y luego haciéndolo uno. De manera que ahora uno puede ayudar a las personas con quienes está trabajando de principios bíblicos que tienen que ver con un sano manejo de las finanzas o tener una finanza saludable en una iglesia como en una familia. Qué bueno, qué bueno. Como obispo administrativo, ¿cuáles son algunas estrategias educacionales que se han implementado dentro de las iglesias locales y usted ha notado que han dado resultados eficientes para la formación del laicado para el ministerio? Bueno, en nuestra región y en algunas de las regiones donde yo he estado trabajando, las iglesias locales han implementado un programa de educación que empiezan con un instituto bíblico local, donde le enseñan a la gente de la iglesia, miembros, o lo que llamamos los laicos, los principios básicos, fundamentales, número 1 de la vida cristiana, y los principios básicos también de servicio. Se les enseña cosas prácticas, prácticas, donde ellos pueden aprender cosas que les van a ayudar a servir mejor como líderes de jóvenes, como líderes de damas, como maestros de escuela dominical, etcétera, etcétera. Después, la necesidad ha crecido de ir aumentando la calidad o el volumen de la enseñanza
de tal manera que esos institutos bíblicos se convierten después en institutos de una región o de un distrito, de una zona. Y entonces esos institutos ya tienen una formación o un currículo un poquito más formal, y la formación es más rigurosa en esos institutos, de manera que esas personas, los que están sirviendo en las iglesias, porque finalmente los que sirven en las iglesias son los que van a servir después como pastores cuando Dios los llama, o los ya están preparados para servir. Entonces, eso ha ayudado a que haya una fuente de líderes o de pastores o de ministros que salen de las iglesias locales, porque al fin del día, la iglesia local es la fuente de donde salen todos los servidores. No es que los vamos a ir a buscar a otro lugar, es en la iglesia local. Y esos llamados a veces dicen, no, es solamente un laico el hermano. No, todos somos laicos, porque al final del día, ¿qué significa la palabra laico? Laico viene de laos, que significa pueblo de Dios. Así que todos somos miembros del pueblo de Dios. Yo soy miembro del pueblo de Dios, tú eres miembro del pueblo de Dios, y todos los que estamos en la iglesia somos laicos, somos miembros del pueblo de Dios. A veces la gente como que minimiza el término ese de laicado, el laicado. No, el laicado es la fuente de donde vienen el pueblo de Dios para servir en un ministerio más específico quizás, donde estas personas que Dios llama del pueblo de Él, del pueblo de Dios, lo llama para funciones específicas. Pero todos seguimos siendo pueblo de Dios, porque el hecho de que yo sea pastor o que sea ministro no me hace ajeno o foráneo al pueblo de Dios, sigo siendo pueblo de Dios. Así que yo creo que debe de tenerse mucho en consideración la formación que se lleva a cabo en las iglesias locales como punto de preparación para la educación después más formal y para el servicio que uno va a realizar cuando Dios lo llama y lo lleva a diferentes funciones. Así que ahí está mi perspectiva. Es bueno siempre estar consciente de cuál es la perspectiva del obispo administrador de una región, porque en esa medida se pueden ir poco a poco fundamentando algunos conceptos que la propia iglesia también en general va a estar concibiendo. Y de allí también pues los pastores, los supervisores de distrito y todos los que estén trabajando en este engranaje eclesial regional. Pero fíjense que me llama la atención que en la medida que la estructura regional esté sólida en el ámbito de la educación va a formar más ministros, va a formar más líderes, tanto para las iglesias locales como para el trabajo más generalizado. Ahora bien, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cómo visualiza usted la formación para el ministerio en la actualidad, proyectándonos hacia el futuro? Bueno, una cosa interesante que ha sucedido en las últimas décadas es que la educación formal, anteriormente cuando uno iba a estudiar a una escuela bíblica, uno se retiraba del ambiente, el medio ambiente donde estaba, para irse a sumergir en la escuela bíblica donde uno vivía. Ahí estaba, eran internados, como se llamaba. Uno dejaba la escuela, dejaba su familia, dejaba su iglesia local y se metía a una escuela para estar internado bajo la tutoría y bajo el cuidado de maestros que estaban dedicados a eso. El tiempo ha pasado, las cosas han cambiado y ahora la educación ya no es tanto como se hacía antes. ¿Por qué? Porque las demandas, porque los cambios que han surgido no nos permiten hacerlo, pero la educación no se ha parado y seguimos ahora con una educación diferente en la metodología. Por ejemplo, estamos utilizando estos medios que ahora se usan, recibiendo clases vía internet, por Zoom y otros medios.
que aunque el contacto físico no es lo mismo, los conceptos siguen siendo los mismos. Um, entonces, esto ha abierto muchas puertas para que muchas personas que quieren servir logren prepararse sin tener que dejar su lugar de origen o incluso su trabajo del cual viven o la iglesia local a la que están conectados. Mira, hace poquito estábamos hablando con alguien sobre las escuelas que han crecido más últimamente aquí en Estados Unidos. Son aquellas escuelas que han abierto su programa en línea de manera que han crecido en forma exponencial. Una de las escuelas, hay dos escuelas que me vienen a la mente, que son posiblemente las escuelas más grandes que hay en Estados Unidos en cuanto a cuerpo estudiantil. Una de ellas es la Grand Canyon University en Arizona, que era una escuela pequeña, pero hoy en día tiene miles y miles de estudiantes, la gran mayoría en línea, porque descubrieron que por ese medio estaban alcanzando a más gente. Otra de ellas es la escuela Liberty University en Virginia, que yo creo, si no estoy equivocado, es la escuela que tiene más estudiantes en Estados Unidos, más de 100,000 estudiantes. La gran mayoría son a través de programas en línea. De tal manera que yo me asombro que aún nuestra gente, mucha de nuestra gente, están inscritos o se han graduado de esas escuelas a través de esto, sin tener que dejar su lugar de origen para prepararse, y tienen sus estos certificados de reconocimiento tan válidos como los que se les daban a las personas que iban a la escuela. Así que la educación hoy en día está más abierta, más al alcance de la gente. Creo que nosotros debemos de seguir reforzando esta idea, ayudar a nuestra gente a que se disciplinen a participar en este tipo de eventos de disciplina educacional, y creo que nos dará mucha más gente preparada para servir. Como te digo, me sorprendió mucho que escuelas muy reconocidas están abriéndose más y más a eso. Hay un seminario aquí en Texas que es el Southwestern Theological Seminary, es el bautista, es el seminario, era el seminario bautista más grande en cuanto a cuerpo estudiantil, pero los que iban ahí físicamente, presencial a la escuela, hoy en día están abriéndose, han abierto, no sé cómo llamarles, no sé, brazos o lo que sea, en diferentes partes del mundo. Hay gente que está preparándose de México. Por ejemplo, yo estuve ayudando a un muchacho que estaba estudiando en ese seminario bautista. Yo le dije que mejor buscar otro, pero se abrió la puerta. Están dando becas a ellos y se graduó con su maestría. Otro seminario a quien también ayudó a otro muchacho es la Universidad Liberty University Bautista, que ofrecen becas y pero lo que quiero decir es que se están abriendo a esa posibilidad de manera que su alcance es mucho mayor. Creo yo que nosotros, a través del Departamento de Educación de la Iglesia, debemos seguir enfatizando el hecho de que este método, aunque no es lo ideal quizás, pero sí abre muchas puertas para alcanzar a muchísima gente, más gente de la que hemos alcanzado hasta ahora. Ojalá y que podamos tener también miles de estudiantes. Cuando digo miles, estoy hablando miles, porque tenemos mucha gente que está preparándose y que quieren prepararse. Ojalá y que nosotros podamos capitalizar en esta necesidad y alcanzar a toda esa gente. Usted hizo mención de dos elementos que quiero conectar en este momento. Uno de ellos, el concepto de la práctica en la educación, lo que uno está aprendiendo, poder desarrollarlo, implementarlo. Pero por otro lado, hizo mención acerca de cómo la educación se ha tornado de 4 paredes a tener un alcance global.
y ese alcance global se está dando por medio de el Internet. Facilita mucho, pero me gusta mucho entender que el concepto del Internet nos ayuda a incorporar la práctica del ministerio con la teoría y la información, como también formación que uno está recibiendo a través de las instituciones educacionales. En este sentido, ¿cómo nosotros, como ministerios educacionales hispanos, y sé que usted ya ha planteado la idea de seguir promoviendo nuestros programas un poco más a nivel de cibernético, a nivel en línea, pero ¿de qué forma piensa usted también que podríamos nosotros seguir alcanzando a otras latitudes? Ya que en una conversación que usted y yo sostuvimos, entendemos que la Iglesia de Dios, su membresía hispana, hispanoparlante en Estados Unidos, es más de 100,000 miembros. ¿Cómo nosotros podríamos alcanzar? No llegamos ni siquiera al 10%. No. El 1% quizás, a lo mejor. Mira, yo creo que nos ha hecho falta estar más presentes a los ojos de la gente, utilizar todos los medios posibles para hacer un mercadeo más efectivo para alcanzar a la gente. Porque muchas cosas o muchas escuelas, no sé si te has fijado en televisión, en los medios sociales, en las redes sociales, salen anuncios en medio de algunas plataformas de escuelas cristianas que están promoviendo, están anunciando sus servicios, lo que ofrecen. Creo yo que no hemos hecho el mejor trabajo de mercadear lo que tenemos. Ya hablando de nosotros, de la Iglesia de Dios, creo que los programas educacionales que existen, tanto los institutos bíblicos regionales como los programas de educación del Departamento de Educación, como del Centro de Estudios Latinos, todo eso deberíamos de dejarlo saber más, de hacer un mejor mercadeo de esto, para que nuestra gente sepa. A veces nosotros decimos, es que ya mandamos información, es que ya mandamos folletos, pero hay que bombardear. Mira, un anuncio de la Coca-Cola, tú lo ves en un día un montón de veces, es el mismo anuncio, pero lo que están haciendo es bombardeando tu mente para que tú tienes que tomar Coca-Cola. Es lo que hacen. Y nosotros a veces creemos que con una vez que lo mandamos, es que ya lo mandamos, la gente no. Pero la psicología de la gente es esta, que le estemos repitiendo continuamente hasta animarlo a que haga lo que nosotros queremos que él haga, que vaya a esa escuela, pregunte, se inscriba y participe. Creo yo que es parte de lo que necesitamos hacer. La otra parte debería ser también que nosotros como administradores o en las regiones, porque nuestra iglesia funciona así por las regiones, el obispo, y lo que el obispo levanta es lo que la gente va a seguir. Si uno no habla, si uno no publica, no promueve, la gente va a decir, pues no es tan importante. Creo que es importante también que nosotros como obispos, como administradores, y los equipos que trabajan con nosotros también deben de hacerlo, de promoverlo continuamente. Y ustedes que están en las oficinas allá promoviendo, estar martillando continuamente. Un clavo se mete después de varios martillazos, no uno, porque no es uno. Es raro el que se mete de un solo martillazo, sino que 1, 2, 3, 4, 5, hasta que entra. Y sucede lo mismo con la promoción de las escuelas, de la necesidad de que la gente se prepare, de que la necesidad de que la gente esté al día con el conocimiento de la palabra, etcétera, etcétera. Y haciendo esto,
vamos a producir más y mejores ministros. Porque yo estoy convencido de que cuando tenemos un hombre o una mujer, la mujer o el hombre, ministros o ministras, son claves para tener mejores iglesias. Aprecio yo muchísimo el que haya muchos ministros en la iglesia que son hermanos que han salido de las bancas y a veces sin mucha preparación y levantan una iglesia, pero esa iglesia llega hasta cierto punto. Cuando tú ves a una persona que tiene preparación y tiene visión y sabe lo que quiere hacer, esa iglesia generalmente va a progresar. Así que debemos de animar a todas las personas, a aquellos que han ya salido y que han llegado quizás a un nivel, animarlos a que suban a otro nivel. Y esto lo va a hacer, obviamente, entendemos que lo principal es Dios, el Espíritu Santo, la visión que Dios le da a las personas, pero también la preparación para motivar a la gente que trabaja con uno, para promover una visión que Dios le ha dado. Hace una gran diferencia. Así que yo creo que esto es algo que debemos de estar promoviendo continuamente en nuestras regiones. Y alcanzar de esos 100,000, por lo menos que tuviéramos el 10%. Serían 10. Es necesario y debe ser nuestra meta. Debemos estar enfocados en alcanzar al menos ese 10% de toda nuestra feligresía de hispanos en Estados Unidos dentro de la Iglesia de Dios. Debo aclarar que hay personas que no están enrolados en los programas que nosotros tenemos, pero están estudiando en otras escuelas también, ¿no? Y no lo vamos a minimizar eso, pero yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de alcanzar mucha más gente todavía. Claro que sí, claro que sí. El doctor Fidencio Burgueño, además de ser obispo administrador de la región sur central, también forma parte como miembro de la Junta de Ministerios Educacionales Hispanos y es el presidente de la misma. Así que, doctor Burgueño, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy de esta entrevista, de este conversatorio acerca de la educación como formación para el ministerio. Queremos agradecer también a nuestra hermana Miraris Ferrer, quien con tanto empeño ha estado ayudándonos en la producción de este programa Punto de Vista Virtual. Así que, doctor Burgueño, le pedimos en este momento si nos puede guiar en oración. Antes de hacer una oración, también quiero dar gracias de nuevo por la invitación. Gracias a Meraris, que aunque no la vemos, nomás la vemos detrás de un letrero, por el trabajo que ella hace, que es invisible, pero que es muy importante. Que ella sepa que el hecho de que no sea visible en las pantallas, no por eso deja de ser importante el trabajo que ella realiza. Y a ti, Héctor, animarte a seguir adelante en esta nueva posición que tienes como director del departamento, o decano ahora, ¿verdad? Decano del Departamento de Educación Hispana, porque hay mucho trabajo que hacer, hay muchas cosas que podemos realizar y esperamos que el Señor nos ayude a alcanzar esas metas que queremos, ese 10% que se convierte en una meta continua, que no le quitemos el dedo del renglón. 10,000 es la meta que tenemos para alcanzar 10,000 estudiantes que se convertirán en 10,000 prospectos para el ministerio que pueden convertirse en 10,000 nuevas iglesias. O sea, es una conexión que van juntos. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos has dado de estar compartiendo, Señor, en esta entrevista, hablando, Señor, de la preparación, de la educación, del estar listos para realizar el trabajo o la misión a la cual tú nos has llamado a realizar. Gracias por el Departamento de Educación Hispano, gracias por el doctor Héctor Icaza, gracias por Meraris, que es su asistente, por el trabajo que ellos realizan. Pedimos, Señor, bendición sobre cada uno de ellos, sobre todos nosotros, sobre la Iglesia de Dios en general en los Estados Unidos y en el mundo entero. Señor, ayúdanos a seguir adelante y que las
obstáculos que aparecen, Señor, en nuestra vida, en el desarrollo de nuestro ministerio, no se conviertan, Señor, en puntos que nos estén parando, que estén frenando nuestro deseo de servirte y de hacer la voluntad tuya, sino que los veamos como oportunidades que podemos conquistar, que podemos, Señor, salir adelante. Gracias te damos en esta tarde. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús, tu amado, a quien damos gloria, honra y alabanza hoy y siempre. Amén y amén. Amén y amén. Muchísimas gracias, y a toda la audiencia queremos recordarle que por favor comparta este video, comparta esta entrevista, para que así otros también puedan recibir esa bendición y ese beneficio de poder estar al tanto de todos los acontecimientos educacionales de la Iglesia de Dios hispana en Estados Unidos y Canadá. Así que ha sido un gran placer. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes y estaremos pronto reencontrándonos en Punto de Vista Virtual. La paz del Señor sea con ustedes. Bendiciones.